impulso adicional a la tutela de la democracia como marco de protección de los derechos humanos. Para ello es conveniente que se siga avanzando en la cultura de los derechos humanos. Nosotros la damos por ganada, la damos por adquirida. Yo estoy seguro de que todas y todos ustedes profesan esa cultura, son agentes de esa cultura, pero no ocurre así de manera unánime, y mucho menos de manera perfecta. Hay todavía muchos adversarios de la cultura de los derechos humanos, muchos detractores, como son quienes, planteando un dilema inaceptable, suelen oponer la seguridad por los derechos humanos y creer que el predominio de los derechos humanos nos arroja en brazos de la criminalidad o nos da inseguridad pública, inseguridad ciudadana, inseguridad personal. Así que tampoco podemos dar por ganada la batalla de la cultura de los derechos humanos que necesitamos fortalecer y fomentar. Y finalmente, diría yo, mirando ya hacia el futuro, no finalmente para terminar esta charla, todavía me faltan algunos minutos, pero para terminar este segmento de la charla, finalmente yo diría que en definitiva va a ser de la jurisdicción interamericana lo que sea de los derechos humanos, lo que ocurra con la democracia. Muchas veces se escribe o se especula acerca del porvenir del sistema, del porvenir de la jurisdicción interamericana. ¿Qué va a pasar con la Corte? ¿Qué va a pasar con la Comisión? Pues va a pasar con ellas lo que pase con los derechos humanos, lo que pase con la democracia. En la medida en que arraiguen en el espacio internacional, en el espacio mundial, democracia y derechos humanos, pasarán cosas buenas. En la medida en que esto no ocurra, tendremos momentos difíciles para la Corte, para la Comisión y para todo el sistema de protección. Si estas terribles cuestiones que se han suscitado a propósito de fenómenos migratorios en Europa y en Oriente, pero también en México, llegaran a profundizarse, si la muerte o el menosprecio por la vida humana, por la integridad y por la justicia que se han mirado en México y en otros países en últimos tiempos, llegaran a entronizarse como parte de nuestra vida cotidiana, seguramente tendríamos una crisis mayor, más profunda, en el sistema interamericano de protección y en sus mecanismos, que no son los únicos, pero son muy visibles e importantes, la Corte y la Convención. Bueno, paso a referirme al problema de la universalidad de los derechos humanos, o de la regionalidad. Estamos hablando de América, y quizá más particularmente de América Latina, pero en fin, la expresión en uso es universalidad. ¿Qué cosa habría más mundializable, más universalizable que los derechos humanos y sus jurisdicciones? Que la idea de derechos para todos y tribunales protectores para todos. Pero en esto tenemos también un serio rezago, y este es uno de los grandes retos, de los grandes desafíos para el sistema interamericano. Vean ustedes, amigas y amigos, que en este aspecto, lejos de avanzar a tambor batiente, como lo supusimos hace 40 o 50 años, vamos caminando lentamente y hemos tenido algunos retrocesos. No hay estados europeos que se hayan separado del Consejo de Europa y sustraído a la competencia de la Corte Europea. Sí hay, en cambio, estados americanos que han denunciado la Convención Americana y que se han separado, por lo tanto, del sistema jurisdiccional de protección. Esto es muy inquietante y en algún momento se corre el riesgo de que cunda una situación de este carácter al calor de las pugnas y los debates sobre la democracia en América y sobre el modo de marchar América en temas políticos. Los temas políticos suscitados en el Polo Sur o en la parte norte del continente y en medio también han empañado de alguna manera la suerte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y han mermado esta marcha en el sentido de la universalidad, de la globalidad, de la mundialidad, de la regionalidad, como la queramos manifestar, de los derechos humanos. La situación en el norte del continente es negativa, diría yo, en la medida en que dos grandes y muy respetables estados americanos no han dado los pasos necesarios.
y uno de ellos ha negado que los vaya a dar para incorporarse en el sistema interamericano. No se han sustraído al continente, pero sí se han sustraído a la tutela continental de los derechos humanos. Los Estados Unidos de América participaron activamente, ustedes pueden verlo en las actas del Congreso, en la conferencia de 69 en San José, que perfeccionó las fórmulas de la Convención Americana, pero esa participación activa, como la que tuvieron luego para forjar el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, no se ha traducido en una solidaridad verdadera, en una presencia eficaz en estos sistemas, sino en una distancia, y se ha manifestado inclusive que esa distancia, en todo el tiempo previsible, no se va a reducir. El caso de Canadá pudiera ser distinto, pero el caso de los Estados Unidos de América es todavía este y resulta muy deplorable. Así que lo que podamos hacer para generar corrientes de opinión que insten a nuestros compatriotas estadounidenses, y yo compatriotas porque estoy pensando en América, en la gran patria americana, en la que todos somos compatriotas, lo que podamos hacer para animar a las corrientes más progresistas de aquella gran república fundada en ideales de democracia y de libertad, será muy positivo para la buena marcha del conjunto del sistema. También ha ocurrido que los estados caribeños de este gran conjunto al que llamamos las Américas se mantienen a distancia, muchos de ellos, casi todos, de la Convención Americana y también de la jurisdicción de la Corte, y alguno inclusive, Trinidad y Tobago, ha denunciado la Convención. Así que ahí tenemos, en ese otro sector de las Américas, algunas cuestiones de carácter crítico que conviene considerar. Es importante, por lo tanto, mandar el mensaje constante de que necesitamos la presencia de esos hermanos americanos, aunque se trate de naciones de población reducida, pero tan respetables como de población muy grande, que necesitamos esa presencia en el sistema interamericano. Ha habido comisionados, ha habido jueces de procedencia caribeña, pero el Caribe todavía ve con distancia, como si se tratara de algo ajeno a ellos, el sistema interamericano de protección. Y finalmente, América Latina. América Latina se convirtió en el espacio natural, en el espacio judicial natural para el sistema interamericano. En algún momento pareció, y parece todavía, que no se trata de una corte interamericana verdaderamente, sino de una corte latinoamericana. Sin embargo, más allá de la presencia vigorosa de algunos estados americanos en la jurisdicción de la corte, también hay signos, hay fuerzas centrífugas que comienzan a reducir ese espacio judicial americano, como es el caso de nuestros amigos y hermanos venezolanos que han denunciado la Convención Americana y que tienen su propia conflictiva interna a propósito de la democracia y de los derechos humanos, conflictiva que por supuesto yo no pretendo analizar, examinar en este momento. El hecho es que ahora tenemos algo que no teníamos hace poco tiempo, que es una cierta merma del espacio judicial latinoamericano. Esta es la situación incierta, precaria, que guarda el sistema, y este es uno de sus grandes retos, uno de sus grandes desafíos. Me parece que ustedes, que son voceros de la buena nueva, ya no tan nueva, pero de la buen mensaje de los derechos humanos en sus respectivos medios, podrían, quizá deberían, si lo tienen a bien, insistir en la necesidad perentoria, no solamente de que nuestro país o nuestros países arraiguen en la tutela de los derechos humanos y en la defensa del sistema interamericano, que nos agrega medios de protección, sino en la necesidad de seguir atrayendo a quienes no han querido ingresar y particularmente de quienes se han separado y debieran reingresar al sistema interamericano, más allá de ciertas diferencias ideológicas o políticas que son comprensibles, que pueden ser respetables, seguramente lo son, pero que no deben por eso empobrecer el régimen de protección de los derechos humanos. Bien, este es otro punto tratado, por cierto, por el secretario general de la OEA en su mensaje. La participación del pueblo. Se le suele llamar la sociedad civil. La sociedad civil y sus instituciones.
A mí me gusta más hablar del pueblo, pero estoy dispuesto a hablar de la sociedad civil porque ese es el lenguaje que acostumbramos, y de las instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Si ustedes, como seguramente lo han hecho en múltiples ocasiones, leen la Constitución señera de este continente, que es la Constitución, finalmente, de los Estados Unidos de América, verán cuáles son sus primeras palabras. Es una enfática declaración independentista libertaria de parte del pueblo. Comienza esa gran Constitución diciendo "We the people", nosotros, el pueblo. Bueno, nosotros, el pueblo, tenemos que seguir participando con vigor y con energía en la defensa de los derechos humanos. Ha surgido ya, no diré que una profesión, pero sí una vocación en este sentido en múltiples sectores de nuestra sociedad, donde militan los defensores de los derechos humanos. Tenemos una legislación, inclusive en algunos lugares, para la defensa de los derechos humanos. Conviene seguir instando a nuestros compatriotas, a quienes como nosotros formamos parte del pueblo, para que militen, aunque no tengan cargo público, aunque no tengan presencia oficial, militen en el ejército defensor de los derechos humanos, a sabiendas de que cada quien tiene su manera de aproximarse a esta defensa, su manera de entenderla y atenderla. Una es la presencia de la Corte jurídica, rigurosa, estricta, que a veces resulta insatisfactoria para algunos analistas de tan jurídica y de tan estricta, pero en esa juridicidad está nuestra garantía. Otra es la manera en que se aproxima al tema la Comisión Interamericana, un organismo político-administrativo que puede manejarse con una poca más de flexibilidad, y otra es la manera en que tiene que hacerlo el pueblo en general, con más vehemencia, con más pasión, pero también con mayor información. Tengo para mí que no siempre hemos logrado una información suficiente en las filas del pueblo para que se entienda qué son los derechos humanos y qué debemos hacer para comprenderlos bien, comprenderlos mejor y para defenderlos adecuadamente. Como quiera que sea, este es otro de los grandes retos. Recordemos que en el origen del sistema estuvo no la OEA, no los Estados americanos, no la Comisión, no la Corte, sino la sociedad activa, la sociedad movilizada por esta noble causa, la de los derechos humanos. Y recordemos que lo sigue estando, que los casos que llegan a conocimiento de la Comisión o de la Corte, en general llegan gracias a la movilización social, gracias a la actividad, a menudo generosa, bienhechora, de las organizaciones de la sociedad civil que toman de la mano a las víctimas o a quienes se proclaman como víctimas y los acompañan a Washington o a San José. De lo contrario, no podrían llegar a ninguna de estas capitales. Así que conviene seguir alimentando la presencia del pueblo en el sistema interamericano. Paso a otro punto. Hay temas pendientes en el horizonte de las convenciones. No sé si pudimos conformarnos, cuando todo este movimiento se inició, con tener un pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, otro sobre derechos económicos, sociales y culturales, una declaración universal, una declaración americana, una convención americana. Tal vez con esto pudo bastar o tal vez no. Yo creo que no. Y tan fue así que comenzaron a surgir en el último medio siglo convenciones, tratados, pactos de carácter específico, ya no bajo el principio de la igualdad estricta, sino bajo el principio de la especificidad para la protección, para la tutela de sectores específicos de la población o para el manejo de grandes temas. Evidentemente las grandes convenciones reprueban la tortura, reprueban la desaparición, pero aparte de esa reprobación genérica, ha sido necesario contar con convenciones específicas que combatan estos flagelos y que beneficien a sectores amplios de la sociedad, mujeres, detenidos, niños, en fin, en el horizonte mundial. Bueno, en nuestra América todavía hacen falta algunas piezas
o muchas piezas de esta cadena. Tenemos ya una convención contra la tortura, contra la desaparición, en favor de la no violencia contra las mujeres, tenemos para la tutela de los discapacitados, y últimamente han aflorado, como dije al principio, estas convenciones